porque la vida nos decepciona tanto que acabamos creyendo que la literatura no tiene ninguna relación con ella, y nos quedamos estupefactos viendo que las valiosas ideas que los libros nos han mostrado se exhiben sin temor a malgastarse de manera gratuita, natural, en plena vida cotidiana, y que, por ejemplo, una cena, un asesinato, acontecimientos rusos, tienen algo de ruso. La guerra se prolongaba indefinidamente y quienes habían anunciado de fuente segura, hacía ya muchos años, que las negociaciones de paz habían empezado, especificando las cláusulas del tratado, no se tomaban la molestia cuando hablaban con vosotros de excusarse por sus falsas noticias. Las habían olvidado y estaban dispuestos a propagar sinceramente otras que olvidarían con la misma rapidez. Era la época en que continuamente había incursiones de gotas. El aire chirriaba sin tregua con la vibración vigilante y sonora de aeroplanos franceses, pero de vez en cuando resonaba la sirena como una desgarradora llamada de Walküre, única música alemana que se hubiera oído desde la guerra, hasta la hora en que los bomberos anunciaban que la alerta había terminado, mientras a su lado el toque de cese de alarma, como un invisible chiquillo, comentaba a intervalos regulares la buena nueva y lanzaba al aire su grito de júbilo. Al señor de Charlus le pasmaba ver que incluso gentes como Brichot, que antes de la guerra habían sido militaristas y reprochaban sobre todo a Francia no serlo bastante, no se contentaban con reprochar los excesos de su militarismo a Alemania, sino incluso su admiración por el ejército. Cierto que cambiaban de opinión en cuanto se trataba de moderar la guerra contra Alemania y denunciaban con razón a los pacifistas. Pero Brichot, por ejemplo, que a pesar de sus ojos había aceptado ocuparse en sus conferencias de ciertas obras aparecidas en países neutrales, exaltó la novela de un suizo en la que se hacía mofa, como semilla de militarismo, de dos niños dominados por una admiración simbólica a la vista de un dragón. Esta burla no podía dejar de disgustar, por otras razones, a Monsieur de Charlus, quien estimaba que un dragón puede ser algo muy hermoso, pero no comprendía sobre todo la admiración de Brichot, sino por el libro que el varón no había leído, al menos por su espíritu, tan diferente del que animaba a Brichot antes de la guerra. Entonces todo lo que hacía un militar estaba bien, ya fuesen las irregularidades del general Boisdeffre, las tergiversaciones y maquinaciones del coronel Dupaty de Clam, la falsificación del coronel Henry, qué extraordinaria pirueta, y que en realidad no era más que otra cara de la misma nobilísima pasión, la pasión patriótica, obligada de militarista que era cuando luchaba contra el dreyfusismo, el cual era de tendencia antimilitarista, a hacerse casi antimilitarista, porque ahora era contra la Germania supermilitarista contra lo que luchaba. Hacía exclamar a Brichot: «Oh espectáculo realmente mirífico y digno de atraer a la juventud de un siglo todo brutalidad y que sólo conoce el culto de la fuerza, un dragón». Es fácil imaginar lo que será la vil soldadesca de una generación educada en el culto de estas manifestaciones de fuerza brutal. Por eso Spitaler, queriendo ponerlo a esa repugnante idea del sable por encima de todo, ha desterrado simbólicamente a lo más hondo del bosque, escarnecido, calumniado, solitario, al personaje soñador por él llamado el estudiante loco, en quien el autor ha encarnado deliciosamente la dulzura por desgracia pasada de moda, y pronto podrá decirse que olvidada si no se destruye el atroz reinado de su viejo dios, la dulzura adorable de las épocas de paz. Veamos, me dijo el señor de Charlus, conoce usted a Cottard y a Cambremer. Cada vez que los veo me hablan de la extraordinaria falta de psicología de Alemania entre nosotros. ¿Cree usted que hasta este momento les ha preocupado mucho la psicología y que incluso ahora sean capaces de demostrarlo? Y créame que no exagero, aunque se trate del alemán más grande, de Nietzsche, de Goethe, o ya decir a Cottard, con la habitual falta de psicología que caracteriza a la raza teutona. Evidentemente, en la guerra hay cosas que me dan más pena, pero habrá de admitir que es irritante. Norpois es más sutil, lo reconozco, aunque no haya cesado de equivocarme desde el principio. Pero, ¿qué quieren decir esos artículos que suscitan el entusiasmo universal? Mi querido señor, usted sabe también como yo lo que vale Brichot, al que quiero mucho, incluso después del cisma que me separó de su pequeña iglesia, por lo cual lo veo mucho menos, pero en fin, tengo cierta consideración por este regente de colegio, fino conversador y muy instruido, y confieso que es realmente conmovedor que a su edad, y disminuido como está, porque lo está de manera muy sensible desde hace unos años,
se haya vuelto a poner, como él dice, a servir. Pero en fin, una cosa es la buena intención, el talento otra. Y Brichot nunca ha tenido talento. Confieso que comparto su admiración por ciertas grandezas de la actual guerra, pero en cualquier caso resulta extraño que un partidario ciego de la antigüedad como Brichot, que no tenía sarcasmos suficientes contra Zola y encontraba más poesía en una familia de obrero, en la mina, que en los palacios históricos, o contra Goncourt, que ponían a Diderot por encima de Homero y a Watteau por encima de Rafael, no cesa de repetirnos que las Termópilas y Austerlitz incluso no eran nada comparados con Vauquois. Por otro lado, esta vez el público, que había resistido a los modernistas de la literatura y del arte, sigue a los de la guerra, porque pensar así es una moda adoptada y además porque las mentes estrechas se ven aplastadas no por la belleza, sino por la enormidad de la acción. Ya no se escribe colosal más que con una K, pero en el fondo lo verdaderamente colosal es eso ante lo que se arrodilla. A propósito de Brichot, ¿ha visto usted a Morel? Me dicen que desea volver a verme. No tiene más que dar el primer paso. Soy el más viejo. No es a mí a quien corresponde empezar. Por desgracia, al día siguiente, adelantémonos a decirlo, Monsieur de Charlus se encontró en la calle cara a cara con Morel. Este, para excitar sus celos, lo cogió del brazo, le contó historias más o menos ciertas y, cuando el señor de Charlus, trastornado, estaba dominado por la necesidad de que Morel se quedase esa noche a su lado, de que no fuese a otra parte, el otro, viendo a un compañero, dijo adiós a Monsieur de Charlus, quien con la esperanza de que esta amenaza, que por supuesto no cumpliría nunca, haría quedarse a Morel, le dijo: «Ten cuidado, me vengaré». Y Morel, riendo, se marchó dándole una palmada en el cuello y cogiendo por la cintura a su asombrado amigo. Las palabras que el señor de Charlus me decía sobre Morel probaban sin duda hasta qué punto el amor, y el del varón tenía que ser muy persistente, vuelve, al mismo tiempo que más imaginativo y más susceptible, más crédulo y menos orgulloso. Pero cuando el señor de Charlus Charlus añadía: «Es un muchacho que se vuelve loco por las mujeres y solo piensa en eso», decía más verdad de lo que creía. Lo decía por amor propio, por amor para hacer creer a los demás que el cariño de Morel hacia él no había sido seguido por otros del mismo género. Desde luego, yo no me creía nada. Yo, que había visto, cosa que Monsieur de Charlus ignoró siempre, a Morel dar por 50 francos una de sus noches al príncipe de Guermantes. Y si, viendo pasar a Monsieur de Charlus, Morel, salvo los días en que por necesidades de confesión se hacía el encontradizo para tener la oportunidad de decirle tristemente: «Oh, perdón, reconozco haberme portado con usted de una manera infecta», sentado en una terraza de café con unos amigos, lanzaba con ello grititos, señalaba al varón con el dedo y soltaba esas risas contenidas con que suelen burlarse de un viejo invertido, yo estaba convencido de que lo hacía para ocultar su propio juego, de que cada uno de sus denunciantes públicos, llevado aparte por el varón, había hecho cuanto éste le hubiera pedido. Me equivocaba. Si un movimiento singular había conducido a la inversión, y esto en todas las clases, a seres que como Saint-Loup estaba lo más lejos posible de ella, un movimiento en sentido inverso había apartado de esas prácticas a otros en quienes eran lo más habituales. En algunos, el cambio se había operado por tardíos escrúpulos religiosos, por la emoción sentida cuando habían estallado ciertos escándalos, o el temor a enfermedades inexistentes en las que les habían hecho creer con toda sinceridad parientes que la mayoría de las veces eran porteros o ayudas de cámara. Sin sinceridad, amantes celosos que con ello habían querido conservar para sí solos a un joven al que en cambio habían apartado tanto de ellos mismos como de los demás. El antiguo liftier de Balbec, por ejemplo, ya no habría aceptado por oro ni plata proposiciones que ahora le parecían tan graves como las del enemigo. En cuanto a Morel, su rechazo frente a todo el mundo sin excepción, en lo cual Monsieur de Charlus había dicho sin saberlo una verdad que justificaba sus ilusiones y al mismo tiempo destruía sus esperanzas, se debía a que, 2 años después de haber dejado al varón, se había enamorado de una mujer con la que vivía y que, con más voluntad que él, había sabido imponerle una fidelidad absoluta. Y así Morel, que en la época en que Monsieur de Charlus le daba tanto dinero
había dado por 50 francos una noche al príncipe de Guermantes, no habría aceptado del mismo ni de ningún otro lo que fuese, aunque le ofrecieran 50.000 francos. A falta de honor y de desinterés, su mujer le había inculcado cierto respeto humano, que no detestaba llegar hasta la bravata y la ostentación de que todo el dinero del mundo lo dejaba indiferente cuando se lo ofrecían en ciertas condiciones. Así se las ingenia el juego de las diferentes leyes psicológicas para compensar en la floración de la especie humana todo lo que, en un sentido o en otro, provocaría, mediante la plétora o la rarefacción, su aniquilamiento. Es lo que ocurre con las flores, en las que una misma sabiduría, demostrada por Darwin, regula los modos de fecundación oponiéndolos sucesivamente unos a otros. Además, es una cosa extraña, añadió Monsieur de Charlus, con la vocecita chillona que adoptaba por momentos. A personas que parecen muy felices todo el día y toman excelentes cócteles, les oigo declarar que no podrán llegar al final de la guerra, que su corazón no tendrá fuerza suficiente, que no pueden pensar en otra cosa, que morirán de un ataque. Y lo más increíble es que así ocurre de hecho. Qué curioso. ¿Es una cuestión de alimentación, porque ya no ingieren sino cosas mal preparadas? ¿O porque para demostrar su celo se embarcan en tareas inútiles pero que destruyen el régimen que los conservaba? Sea lo que fuere, lo cierto es que registro un número sorprendente de esas extrañas muertes prematuras al menos para el gusto del difunto. Ya no me acuerdo de lo que estaba diciéndole, que Norpois admiraba esta guerra, pero qué singular manera de hablar. En primer lugar, ¿se ha fijado usted en la pululación de expresiones nuevas que, cuando a fuerza de ser usadas todos los días, porque realmente Norpois es infatigable, creo que es la muerte de mi tía Villaparisis la que le ha dado una segunda juventud, han terminado por gastarse, son inmediatamente reemplazadas por otros lugares comunes? Recuerdo que en otro tiempo se entretenía usted anotando estas modas del lenguaje que aparecían, se mantenían y luego desaparecían. El que siembra viento recoge tempestades. Los perros ladran, luego cabalgamos. Hágame buena política y yo le haré buenas finanzas, decía el barón Luis. Hay en este asunto síntomas que sería exagerado tomar por lo trágico, pero que conviene tomar en serio. Trabajar para el rey de Prusia. Esta, por lo demás, ha resucitado, como era inevitable. ¿Y cuántas hay? He visto morir desde entonces. Hemos tenido el papel mojado, los imperios de presa, la famosa cultura que consiste en asesinar mujeres y niños indefensos. La victoria pertenece, como dicen los japoneses, al que sabe sufrir un cuarto de hora más que el otro. Los germano-turanios. La barbarie científica. Si queremos ganar la guerra, según la exagerada expresión de Monsieur Loyola, en fin, son innumerables, y el mordiente de las tropas, y el arrojo de las tropas. Hasta la sintaxis del excelente Norpois sufre debido a la guerra una alteración tan profunda como la fabricación del pan o la rapidez de los transportes. ¿Ha notado usted que ese excelente hombre, empeñado en proclamar sus deseos como una verdad a punto de realizarse, no tiene sin embargo el coraje de emplear el futuro puro y simple, que correría el riesgo de verse contradicho por los acontecimientos, sino que ha adoptado como signo de ese tiempo el verbo saber? Confesé a Monsieur de Charlus que no comprendía bien lo que quería decir. Debo anotar aquí que el duque de Guermantes no compartía en modo alguno el pesimismo de su hermano. Era además tan anglófilo como anglófobo Monsieur de Charlus. Por último, tenía a Monsieur de Caylaux por un traidor que merecía ser fusilado 1000 veces. Cuando su hermano le pedía pruebas de esa traición, Monsieur de Guermantes respondía que si solo hubiera que condenar a las gentes que firman un papel declarando he traicionado, no se castigaría nunca el crimen de traición. Mas, por si acaso no tengo la oportunidad de volver sobre este punto, anotaré también que, 2 años más tarde, el duque de Guermantes, animado por el más puro anticaulotismo, se encontró con un agregado militar inglés y su mujer, pareja notablemente culta con la que hizo amistad, como en la época del caso Dreyfus con las 3 damas encantadoras, y desde el primer día, hablando de Caylaux, cuya condena estimaba segura y patente el crimen, quedó estupefacto al oír a la pareja culta y encantadora decir
lo más probable es que lo absuelvan. No hay absolutamente nada contra él. El señor de Guermantes trató de hacer valer que Monsieur de Norpois en su declaración había dicho mirando a un Caylus aterrado: «Usted es el Giolitti de Francia». «Sí, señor Caylus, usted es el Giolitti de Francia». Pero la pareja culta y encantadora había sonreído, había ridiculizado a Monsieur de Norpois, dando pruebas de su chochez, y concluyó que había dicho aquello delante de un Monsieur Caylus aterrado, según Le Figaro, aunque en realidad lo más probable es que fuera delante de un Monsieur Caylus burlón. No habían tardado en cambiar las opiniones del duque de Guermantes. Atribuir ese cambio a la influencia de una inglesa no es tan extraordinario como habría podido parecer si se hubiera profetizado incluso en 1919, cuando los ingleses no llamaban sino unos a los alemanes y exigían una condena feroz contra los culpables. También la opinión de la pareja había cambiado y aprobaban cualquier decisión que pudiera deprimir a Francia y resultar una ayuda para Alemania. Volviendo al señor de Charlus: «Pero cómo no», respondió a mi confesión de que no le comprendía. «Pero cómo no, saber en los artículos de Norpois es el signo del futuro, es decir, el signo de los deseos de Norpois y por otra parte de los deseos de todos nosotros», añadió quizá sin una sinceridad completa. «Y comprenderá que si saber no se hubiera convertido en el simple signo del futuro, en rigor podría comprenderse que el sujeto de ese verbo puede ser un país. Por ejemplo, cada vez que Norpois dice América no sabría permanecer indiferente a estas repetidas violaciones del derecho, la monarquía bicéfala no sabría dejar de llegar a resipiscencia. Es evidente que tales frases expresan los deseos de Norpois, los míos y también los de usted. Pero en fin, el verbo todavía puede conservar ahí todo su sentido antiguo, pues un país puede saber, América puede saber, la monarquía bicéfala misma puede saber, pese a la eterna falta de psicología. Pero la duda ya no es posible cuando Norpois escribe: «Estas devastaciones sistemáticas no sabrían persuadir a los neutrales. La región de los lagos no sabrían dejar de caer en breve plazo en manos de los aliados. Los resultados de estas elecciones neutralistas no sabrían reflejar la opinión de la gran mayoría del país. Y es seguro que estas devastaciones, estas regiones y esos resultados de votos son cosas inanimadas, que no pueden saber». Con esta fórmula, Norpois dirige simplemente a los neutrales la combinación, a la que lamento comprobar que no parecen obedecer, de salir de la neutralidad, o a las regiones de los lagos de que no pertenezcan a los boches. Cuando pronunciaba la palabra boches, el señor de Charlus ponía la misma clase de audacia que antaño en el trenecito de Balbe al hablar de los hombres cuyos gustos no eran las mujeres. Por otra parte, ¿ha notado usted con qué artimañas ha empezado siempre Norpois, desde 1914, sus artículos a los neutrales? Empieza declarando que, por supuesto, Francia no tiene que inmiscuirse en la política de Italia, o de Rumanía, o de Bulgaria, etc. Es a estas potencias, y sólo a estas, a las que conviene decidir con toda independencia y consultando únicamente al interés nacional si deben o no salir de la neutralidad. Pero si estas primeras declaraciones del artículo, lo que en otro tiempo se hubiera llamado el exordio, son tan notablemente desinteresadas, la continuación lo es por lo general mucho menos. Sin embargo, prosigue en sustancia Norpois: «Está bien claro que de la lucha las naciones solo sacarán un beneficio material las que se hayan puesto del lado del derecho y de la justicia. No pueden esperar que los aliados recompensen, otorgándoles los territorios en que desde hace siglos se eleva el lamento de sus hermanos oprimidos, a pueblos que, siguiendo la política del menor esfuerzo, no hayan puesto su espada al servicio de los aliados». Dado este primer paso hacia un consejo de intervención, nada detiene ya Norpois, y da consejos cada vez menos velados, no sólo sobre el principio, sino también sobre la época de la intervención. Cierto es, dice, haciéndose lo que él mismo llamaría el buen apóstol, que sólo a Italia, sólo a Rumanía toca decidir el momento oportuno
y la forma en que les convenga intervenir. Mas no pueden ignorar que si vacilan demasiado, se arriesgan a dejar pasar el momento. Los cascos de los jinetes rusos ya hacen estremecerse de indecible espanto a una Germania cercana. Es de toda evidencia que los pueblos que no hayan hecho más que volar en ayuda de la victoria, cuya resplandeciente aurora ya se ve, no tendrán derecho en modo alguno a esa misma recompensa que todavía pueden si se apresuran, etc. Es como en el teatro cuando se dice: las últimas localidades que quedan no tardarán en agotarse. Aviso a los rezagados. Razonamiento tanto más estúpido cuanto que Norpois lo repite cada 6 meses y dice periódicamente a Rumanía: ha llegado la hora de que Rumanía sepa si quiere o no realizar sus aspiraciones nacionales. Si continúa esperando, se arriesga a que sea demasiado tarde. Y en los 3 años que viene diciéndolo, el demasiado tarde no solo no llega todavía, sino que no cesan de aumentar las ofertas que se han hecho a Rumanía. De igual modo invita a Francia a intervenir en Grecia en calidad de potencia protectora, porque el tratado que ligaba a Grecia con Serbia no se ha cumplido. Y de buena fe, si Francia no estuviese en guerra y no deseara el concurso o la neutralidad benévola de Grecia, se le ocurriría la idea de intervenir como potencia protectora. Y el sentimiento moral que le impulsa a rebelarse porque Grecia no ha cumplido sus compromisos con Serbia no se calla también desde el momento en que se trata de una violación igual de flagrante por parte de Rumanía e Italia, las cuales, creo que con razón, lo mismo que Grecia, no han cumplido sus deberes, menos imperativos y amplios de lo que se dice de aliados de Alemania. La verdad es que la gente lo ve todo a través de su periódico. ¿Y cómo podría ser de otra manera si no conocen personalmente a las gentes ni los acontecimientos de que se trata? En los tiempos del caso, que a usted tan curiosamente le apasionaba, en una época de la que se ha convenido en decir que nos separan siglos, ya que los filósofos de la guerra han acreditado que se ha roto todo vínculo con el pasado, me chocaba ver a personas de mi familia otorgar toda su estima a unos anticlericales antiguos comunards que su periódico les había presentado como antidreyfusista y despreciar a un general de buena cuna y católico pero revisionista. No me choca menos ver que todos los franceses execran al emperador Francisco José, al que veneraban, y con razón puedo asegurárselo, yo que le he conocido mucho y a quien él se digna tratar como a primo. No le he escrito desde la guerra, añadió como si confesara audazmente una culpa que sabía de sobra imposible de criticar. Sí, el primer año y una sola vez, mas ¿qué quiere? Eso no cambia nada mi respeto hacia él. Pero tengo aquí muchos parientes jóvenes que se baten en nuestras filas y a los que parecería muy mal. Estoy seguro que yo mantuviese una correspondencia regular con un jefe de una nación en guerra con nosotros. ¿Qué quiere? Que me critiquen quien quiera, añadió para exponerse audazmente a mis reproches. No he querido que una carta firmada a Charlus llegue a Viena en este momento. La mayor crítica que dirigía al viejo soberano es que un señor de su rango, jefe de una de las casas más antiguas y más ilustres de Europa, se haya dejado arrastrar por ese pequeño de al vuelo, que por lo demás muy inteligente, pero en última instancia un simple advenedizo como Guillermo de Hohenzollern. ¿No es esta una de las anomalías menos chocantes de esta guerra? Y como en cuanto volvía a situarse en el punto de vista nobiliario, que para él en el fondo lo dominaba todo, Messier de Charlus llegaba a unas puerilidades increíbles, me dijo en el mismo tono con que me hubiera hablado del Marne o de Verdun, que había cosas capitales y muy curiosas que no debería omitir quien escribiese la historia de esta guerra. Así, por ejemplo, me dijo, todo el mundo es tan ignorante que nadie ha puesto de relieve una circunstancia muy notable. El gran maestre de la Orden de Malta, que es un purvoche, no ha dejado de vivir en Roma, donde goza, en calidad de gran maestre de nuestra orden, del privilegio de extraterritorialidad. Resulta interesante, añadió con aire de querer decirme, ya ve que al encontrarse conmigo no ha perdido su noche. Le di las gracias y él adoptó el aire modesto de quien no exige nada a cambio.
¿Qué estaba diciéndole? Ah, sí, que la gente odia ahora a Francisco José, según su periódico. En cuanto al rey Constantino de Grecia, al zar de Bulgaria, el público ha oscilado en distintos momentos entre la aversión y la simpatía, porque sucesivamente se decía que se pondrían del lado de la Entente o de lo que Brichot llama los imperios centrales. Es como cuando Brichot nos repite a cada momento que va a sonar la hora de Venizelos. No pongo en duda que el señor Venizelos sea un hombre de Estado muy capacitado, pero ¿quién nos dice que los griegos desean hasta ese punto a Venizelos? Querría, según dicen, que Grecia cumpliese sus compromisos con Serbia. Habría que saber, para empezar, qué compromisos eran esos, y si iban más allá de los que Italia y Rumanía han podido creer violar. Tenemos sobre la forma en que Grecia ejecuta sus tratados y respeta su constitución una inquietud que desde luego no tendríamos si eso no fuera nuestro interés. De no haber habido guerra, ¿cree usted que las potencias garantes habrían presentado la más mínima atención a la disolución de las cámaras? Lo único que veo es que se le retiran uno tras otro sus apoyos al rey de Grecia para poder echarlo o encerrarlo el día que ya no tenga el ejército para defenderse. Estaba diciéndole que el público solo juzga al rey de Grecia y al rey de los búlgaros por los periódicos. ¿Y cómo podría pensar sobre ellos de otro modo que por el periódico si no los conoce? Yo los he visto muchas veces. Conocí mucho, cuando era diadoco, a Constantino de Grecia, que era una pura maravilla. Siempre he pensado que el emperador Nicolás ha sentido un cariño enorme por él, en el mejor sentido, por supuesto. La princesa Cristian hablaba abiertamente de ello, pero es una mala pécora. En cuanto al zar de los búlgaros, es una verdadera granuja, una auténtica zorra, pero muy inteligente, un hombre notable, me quiere mucho. El señor de Charlus, que podía ser tan agradable, se volvía odioso cuando abordaba estos temas. Ponía en ellos la satisfacción que ya molesta en un enfermo que os pondera todo el rato su buena salud. A menudo he pensado que en el trenecito de Valve los fieles que tanto deseaban las confesiones a las que él se sustraía, tal vez no hubieran podido soportar esa especie de ostentación de una manía y a disgusto, respirando mal como en una habitación de enfermo o delante de un morfinómano que saca su jeringuilla en vuestra presencia, habrían sido ellos los que hubieran puesto fin a las confidencias que creían desear. Además, resultaba molesto oír acusar a todo el mundo y probablemente muchas veces sin ninguna clase de pruebas por parte de alguien que se excluía a sí mismo de la categoría especial a la que se sabía sin embargo que pertenecía y en la que de tan buena gana incluía a los demás. Por último, él, tan inteligente, se había hecho a este respecto una pequeña filosofía estrecha, en cuya base tal vez había una pizca de las curiosidades que Swann encontraba en la vida, que explicaba todo por esas causas especiales y en las que, como siempre que uno va a pasar a su propio defecto, parar a su propio defecto, siempre estaba no solo por debajo de sí mismo, sino excepcionalmente satisfecho de sí. De este modo, él, tan grave, tan noble, puso la más tonta de las sonrisas para acabar la frase siguiente. Como existen sobre el emperador Guillermo fuertes presunciones del mismo género que sobre Fernando de Coburgo, eso podría ser la causa de que el zar Fernando se haya puesto de parte de los imperios de presa. ¿Qué diablos? En el fondo es muy comprensible. Uno siempre es indulgente con una hermana. No se le niega nada. Me parece que sería muy divertido como explicación de la alianza de Bulgaria con Alemania. Y de esa explicación estúpida del señor de Charlus se rió largo rato como si realmente lo hubiera encontrado muy ingeniosa, cuando lo cierto es que, aunque hubiera descansado en hechos ciertos, era tan pueril como las reflexiones que Monsieur de Charlus hacía sobre la guerra cuando la juzgaba desde el punto de vista de señor feudal o de caballero de San Juan de Jerusalén. Y concluyó con una observación más justa. Lo sorprendente, dijo, es que este público que solo juzga así a los hombres y las cosas de la guerra por los periódicos, está convencido de que juzga por sí mismo. En esto el señor de Charlus tenía razón. Me han contado que había que ver los momentos de silencios y de duda que tenía Madame de Forcheville, semejante a los que se precisan
no solo siquiera para la enunciación, sino para la formación de una opinión personal, antes de decir, con el tono de un sentimiento íntimo, no creo que tomen Varsovia. No tengo la impresión de que se pueda pasar un segundo invierno. Lo que yo no querría es una paz coja. Lo que me da miedo, si quiere que se lo diga, es la Cámara. Sí, estimo pese a todo que podrán abrirse paso. Y para decir estas cosas, Odette adoptaba un aire amanerado, que llevaba al extremo cuando decía: no digo que los ejércitos alemanes no se batan bien, pero les falta lo que se llama redaños. Para pronunciar redaños, e incluso simplemente cuando decía mordiente, hacía con la mano el gesto de amasar y guiñaba los ojos como los pintorzuelos que utilizan un término de taller. Y sin embargo, su lenguaje personal era más todavía que antes, la huella de su admiración por los ingleses, a los que ya no estaba obligada a contentarse con llamarlos, como en el pasado, nuestros vecinos del otro lado del Canal de la Mancha, o a lo sumo nuestros amigos los ingleses, sino nuestros leales aliados. Inútil es decir que no dejaban de citar como cualquier motivo la expresión fair play, para demostrar que los ingleses consideraban a los alemanes jugadores incorrectos. Y lo que hace falta es ganar la guerra, como dicen nuestros bravos aliados. En el peor de los casos asociaba con bastante torpeza el nombre de su yerno a todo lo que se refería a los soldados ingleses y el placer que sentía viviendo en la intimidad de los australianos, lo mismo que de los escoceses, de los neozelandeses y de los canadienses. Mi yerno Saint-Luc conoce ahora el argot de todos los bravos Tommies. Sabe hacerse entender por los de los más lejanos dominios y fraterniza lo mismo con el general que manda a la base que con el más humilde privat. Que este paréntesis sobre Madame de Forcheville me autorice, mientras bajo por los bulevares junto a Monsieur de Charlus, a otro más largo todavía, pero útil para describir esta época, sobre las relaciones de Madame Verdurin con Brichot. De hecho, si el pobre Brichot era juzgado así, sin indulgencia, por Monsieur de Charlus, porque éste era muy sutil, al mismo tiempo y más o menos inconscientemente germanófilo, aún era mucho peor tratado por los Verdurin. Estos eran, desde luego, patrioteros, razón por la cual habrían debido gustarle los artículos de Brichot, que por otra parte no eran inferiores a muchos escritos con los que Madame Verdurin se deleitaba. Pero, en primer lugar, tal vez se recuerde que ya en la Respelier del gran hombre que les había parecido en otro tiempo, Brichot se había vuelto para los Verdurin, si no en un cabeza de turco como Sagnier, por lo menos objeto de sus burlas apenas veladas. En este momento seguía siendo cuando menos un fiel entre los fieles, lo que le aseguraba una parte de las ventajas tácitamente previstas por los estatutos a todos los miembros fundadores o asociados del pequeño grupo. Pero a medida que, acaso a favor de la guerra, o por la rápida cristalización de una elegancia tanto tiempo diferida, pero cuyos elementos necesarios y que permanecían invisibles saturaban desde hacía mucho el salón de los Verdurin, éste se había abierto a un mundo nuevo, y al que los fieles, cegos al principio para ese mundo nuevo, habían terminado por ser invitados cada vez menos. En Brichot se producía un fenómeno paralelo. A pesar de la Sorbona, a pesar del Institut, su notoriedad no había sobrepasado hasta la guerra los límites del salón Verdurin. Pero cuando se puso a escribir casi a diario artículos adornados con ese falso brillo que con tanta frecuencia le hemos visto derrochar sin tasa para los fieles, nutridos por otra parte de una erudición muy real, y que, como auténtico sorboniano, no trataba de ocultar con algunas formas graciosas con que la rodeaba, el gran mundo quedó literalmente deslumbrado. Por una vez, además, otorgaba sus favores a alguien que estaba lejos de ser una nulidad y que podía cautivar la atención con la fertilidad de su inteligencia y los recursos de su memoria. Y mientras 3 duquesas iban a pasar la velada a casa de Madame Verdurin, otras 3 se disputaban el honor de tener a cenar en la suya al gran hombre, que aceptaba la invitación de una de las 3, sintiéndose tanto más libre cuanto que Madame Verdurin, irritada por el éxito que conseguían sus artículos en el Faubourg Saint-Germain, se cuidaba mucho de invitar a Brichot
cuando a su casa debía ir alguna persona brillante a la que él aún no conocía y que se apresuraría a ganárselo. Así fue como el periodismo, en el que Brichot se limitaba, en suma, a dar tardíamente, con honor y a cambio de espléndido, en monumentos, lo que toda su vida había derrochado gratis e incógnito en el salón de los Verdurin, porque sus artículos no le costaban más esfuerzo, tan discreto y culto era que sus charlas, habría conducido, y por un momento pareció conducirle, a una gloria indiscutible, si no hubiera existido Madame Verdurin. Cierto que los artículos de Brichot estaban lejos de ser tan notables como creían las gentes del gran mundo. La vulgaridad del hombre aparecía en todo momento bajo la pedantería del docto, y junto a imágenes que no querrían decir absolutamente nada, los alemanes ya no podrán mirar de frente a la estatua de Beethoven. Schiller ha debido estremecerse en su tumba. La tinta que había rubricado la neutralidad de Bélgica aún no se había secado. Lenin habla, pero todo se lo lleva el viento de la estepa. Había trivialidades como 20.000 prisioneros no son una tontería. Nuestro mando sabrá tener bien abiertos los ojos. Queremos vencer, y basta. Pero mezclado a todo eso, cuánto saber, cuánta inteligencia, qué razonamientos tan sensatos. Sin embargo, la señora Verdurin nunca había empezado un artículo de Brichot sin la satisfacción previa de pensar que iba a encontrar en él cosas ridículas, y lo leía con la atención más sostenida para estar segura de no dejarlas escapar. Y era cierto, por desgracia, que había alguna. No esperaban siquiera a encontrarlas. La cita más afortunada de un autor realmente poco conocido, al menos en la obra a la que Brichot se remitía, era incriminada como prueba de la pedantería más insoportable, y Madame Verdurin aguardaba impaciente la hora de la cena para desencadenar las carcajadas de sus comensales. Bueno, ¿qué me dicen del Brichot de esta tarde? He pensado en ustedes al leer la cita de Cuvier. Creo que está enloquecido. Palabra. No lo he leído aún, decía Cottard. ¿Cómo? ¿Todavía no lo ha leído? Pues no sabe las delicias que se pierde. Quiero decir que es de un ridículo como para morirse. Y contenta en el fondo de que alguien no hubiera leído todavía el Brichot para tener ocasión de sacar ella misma sus ridiculeces a la luz. Madame Verdurin decía al mayordomo que trajera Le Temps y hacía personalmente la lectura en voz alta, haciendo sonar con énfasis las frases más simples. Después de la cena, durante toda la velada, proseguía la campaña antibrichotista, pero con falsas reservas. No lo digo demasiado alto por miedo a que allí, decía señalando a la condesa Molé, se admire esto bastante. La gente del gran mundo es más ingenua de lo que se cree. La señora Molé, a quien trataban de dar a entender alzando bastante la voz que hablaban de ella, esforzándose al mismo tiempo por mostrarle, bajando la voz, que no querrían que los oyese, renegaba cobardemente de Brichot, a quien en realidad comparaba con Michelet. Daba la razón a Madame Verdurin y, para concluir sin embargo con algo que le parecía indiscutible, decía: lo que no se puede negar es que está bien escrito. ¿A usted le parece esto bien escrito?, decía Madame Verdurin. Yo diría que está escrito como por un cerdo. Audacia que hacía reír a la gente del gran mundo, sobre todo porque Madame Verdurin, como asustada ella misma por la palabra cerdo, la había cuchicheado más que pronunciado, tapándose la boca con la mano. Su rabia contra Brichot aumentaba debido sobre todo a que éste, ingenuamente, no ocultaba su satisfacción por el éxito, a pesar de los accesos de mal humor que en él provocaba la censura cada vez que, como decía con su hábito de utilizar las palabras nuevas para demostrar que no era demasiado universitario, se habían cepillado una parte de su artículo. En su presencia, Madame Verdurin no dejaba traslucir demasiado, salvo por una hurañía que hubiera puesto sobre aviso a un hombre más perspicaz, el poco caso que hacía de lo que escribía Chochot. Solo una vez le dijo que hacía mal en escribir tan a menudo yo, y es cierto que tenía la costumbre de escribirlo sin tregua. Primero porque, por hábito de profesor, utilizaba continuamente expresiones como yo no excluyo que, e incluso para decir yo llego a creer que, yo creo que el enorme desarrollo de los frentes exige, etc.
pero sobre todo porque, antiguo dreyfusista militante que presentía los preparativos germánicos mucho antes de la guerra, resultaba que había escrito a menudo: yo denuncié en 1897, yo señalé en 1901, yo advertí en mi opúsculo hoy inencontrable Haben sua fatal libelli, y luego se le había quedado la costumbre. Se sonrojó mucho con la observación de Madame Verdure, observación que le fue hecha en un tono agrio. Tiene razón, señora. Alguien que amaba tan poco a los jesuitas como Monsieur Combes, pese a no haber obtenido el prefacio de nuestro dulce maestro en delicioso escepticismo, Anatole France, que fue, si no me equivoco, mi adversario, antes del diluvio, dijo que el yo es siempre odioso. A partir de ese momento, Brichot reemplazó yo por sé. Aunque sé no impedía al lector ver que el autor hablaba de él y permitía al autor no dejar de hablar de sí mismo, comentar la menor de sus frases, hacer un artículo sobre una sola negación, siempre al abrigo de sé. Si, por ejemplo, Brichot había dicho, aunque fuera en otro artículo, que los ejércitos alemanes habían perdido su valor, empezaba así: no se quiere aquí admitir la verdad. Se ha dicho que los ejércitos alemanes habían perdido su valor. No se ha dicho que ya no tenían un gran valor. Menos aún se escribirá que ya no tienen ningún valor. Tampoco se dirá que el terreno ganado, si no es, etc. En resumen, con solo enunciar todo lo que no diría, con solo recordar todo lo que había dicho hacía unos años y lo que Clausewitz, Jomini, Ovidio, Apolonio, de Tiana, etc., habían dicho hacía más o menos siglos, a Brichot no le habría costado mucho reunir la materia para un grueso volumen. Es de lamentar que no lo haya publicado, porque esos artículos tan sustanciosos ahora son difíciles de encontrar. El Faubourg Saint-Germain, llamado capítulo por Madame Verdure, empezó por reírse de Brichot en su casa, pero una vez fuera del pequeño clan, siguió admirando a Brichot. Luego, burlándose de él, se volvió una moda como lo había sido admirable, y las mismas personas a las que seguía deslumbrando en secreto mientras leían su artículo se detenían y reían en cuanto dejaban de estar a sola para no parecer menos sutiles que los demás. Nunca se habló tanto de Brichot en el pequeño clan como en esta época, pero para reírse de él. Se tomaba como criterio de la inteligencia de todo recién llegado lo que pensaba de los artículos de Brichot. Si respondía mal la primera vez, no dejaban de enseñarle cómo se reconoce la inteligencia de una persona. En fin, mi pobre amigo, todo esto es espantoso y tenemos que deplorar algo más que artículos espantosos. Se habla de vandalismo, de estatuas destruidas, pero la destrucción de tantos jóvenes maravillosos que eran incomparables estatuas polícromas no es vandalismo. Una ciudad que ya no tenga hombres hermosos no será como una ciudad en la que hubieran hecho añicos toda la estatuaria. ¿Qué placer puedo experimentar yendo a cenar a un restaurante cuando me sirven viejos bufones apolillados que se parecen al padre Dido? Si es que no lo hacen unas mujeres con cofia que me hacen creer que he entrado en el Bouillon Duval. Claro, querido, y me creo con derecho a hablar así porque lo bello sigue siendo lo bello en una materia viva. Pues sí que es gran placer verse servido por unos seres raquíticos, con binóculos, que llevan escrito en la cara el motivo de su exención. Al contrario de lo que siempre ocurría antes, si en un restaurante quiere uno descansar los ojos en alguien bien, no hay que mirar entre los camareros que sirven, sino entre los clientes que consumen. Siempre se podía volver a ver a un sirviente, aunque cambiasen a menudo, mientras que ahora vaya usted a saber quién es. ¿Cuándo volverá ese teniente inglés que quizás sea la primera vez que viene y acaso lo maten mañana? Cuando Augusto de Polonia, como cuenta el encantador Morán, el delicioso autor de Clarisse, cambió uno de sus regimientos por una colección de jarrones chinos, hizo en mi opinión un mal negocio. Piense que todos aquellos gigantescos lacayos que medían 2 metros de alto y que adornaban las escaleras monumentales de nuestras más bellas amigas, han resultado muertos, después de haberse alistado la mayoría porque les repetían que la guerra duraría 2 meses. No conocían como yo la fuerza de Alemania, la virtud de la raza prusiana, dijo dejándose llevar.
y luego, advirtiendo que había dejado traslucir demasiado su punto de vista, más que Alemania, lo que temo por Francia es la guerra misma. La gente de retaguardia se imagina que la guerra no es más que un gigantesco match de boxeo, al que asisten de lejos gracias a los periódicos. Por eso no tiene nada que ver. Es una enfermedad que cuando parece conjurada en un punto, reaparece en otro. Hoy será liberada Noyon. Mañana ya no habrá ni pan ni chocolate. Pasado mañana, quien se creía muy tranquilo y llegado al caso, aceptaría una bala que no imagina. Será presa del pánico cuando lean los periódicos que han movilizado a su quinta. En cuanto a los monumentos, en cuanto a una obra maestra única, por su calidad como Reims, no es tanto su desaparición lo que me espanta. Es sobre todo ver aniquilados tal cantidad de conjuntos que hacían instructiva y encantadora la menor aldea francesa. Pensé enseguida en Combray, pero en el pasado había creído rebajarme a ojos de Madame de Guermantes confesando la modesta situación que mi familia ocupaba en Combray. Me pregunté si no le había sido revelada a los Guermantes y a Monsieur de Charlus por Legradin o por Swann o por Saint-Loup o por Morel. Pero hasta esa pretensión era menos penosa para mí que unas explicaciones retrospectivas. Solo deseé que Monsieur de Charlus no hablase de Combray. No quiero hablar mal de los americanos. Señor, continuó. Parece que son inagotablemente generosos, y como en esta guerra no ha habido director de orquesta, como cada cual ha entrado en la danza mucho tiempo después del otro, y como los americanos han empezado cuando nosotros estábamos casi acabados, pueden tener un ardor que 4 años de guerra quizá hayan calmado en nosotros. Pero ya antes de la guerra amaban nuestro país, nuestro arte, pagaban a precio carísimo nuestras obras maestras. Muchas están ahora allí, pero precisamente este arte desarraigado, como diría Monsieur Barrés, es todo lo contrario de cuanto constituía el delicioso atractivo de Francia. El castillo explicaba la iglesia, que a su vez, porque había sido un lugar de peregrinación, explicaba la canción de gesta. No tengo necesidad de ponderar los ilustres que son mis orígenes y mis parientes, y por otra parte no se trata de eso, pero últimamente, para volver a una cuestión de intereses, y a pesar de cierto enfriamiento que hay entre el matrimonio y yo, he tenido que hacer una visita a mi sobrina Saint-Loup, que vive en Combray. Combray no era más que una pequeñísima ciudad como tantas, pero nuestros antepasados estaban representados como donantes en algunos vitrales, en otros estaban inscritos nuestros escudos de armas. Allí teníamos nuestra capilla, nuestras tumbas. Esa iglesia ha sido destruida por los franceses y por los ingleses porque servía de observatorio a los alemanes. Toda esta mezcla de historia aún viva y de arte que era Francia se destruye. Y esto no ha terminado. Y por supuesto, no caigo en la ridiculez de comparar por razones familiares la destrucción de la iglesia de Combray con la de la catedral de Reims, que era como el milagro de una catedral gótica que recuperaba de forma natural la pureza de la estatuaria antigua, o con la de Amiens. No sé si el brazo alzado de San Fermín no está roto a día de hoy. En tal caso, habría desaparecido de este mundo la más alta afirmación de la fe y la energía. Su símbolo, señor, le respondí, y yo adoro tanto como usted ciertos símbolos, pero sería absurdo sacrificar al símbolo la realidad que simboliza. Las catedrales deben de ser adoradas hasta el día en que, para ser preservadas, hubiera que renegar de las verdades que enseña. El brazo alzado de San Fermín, en un gesto de mando casi militar, decía: «Seamos destruidos si el honor lo exige. No sacrifique unos hombres a unas piedras, cuya belleza proviene justamente de haber fijado por un momento verdades humanas». «Comprendo lo que quiere decir», me respondió Monsieur de Charlus, y Monsieur Barrés, que por desgracia nos ha empujado a hacer tantas peregrinaciones a la estatua de Estrasburgo y a la tumba de Monsieur de Rouault, estuvo conmovedor y gracioso cuando escribió que la catedral de Reims misma era menos querida por nosotros que la vida de nuestros soldados de infantería. Aserto que vuelve bastante ridícula la ira de nuestros periódicos contra el general alemán que mandaba allí y que decía que la catedral de Reims era menos preciosa para él
que la de un soldado alemán. Por otro lado, lo que exaspera y desconsuela es que cada país dice lo mismo. Las razones por las que las asociaciones industriales de Alemania declaran la posesión de Belfort indispensable para preservar su nación frente a nuestras ideas de revanchas son las mismas que las de Barrés exigiendo Maguncia para protegernos de las vaguedades de la invasión de los boches. ¿Por qué a Francia la restitución de Alsacia-Lorena le ha parecido motivo insuficiente para hacer la guerra? ¿Motivo suficiente para continuarla? ¿Para declararla de nuevo cada año? Usted parece creer que la victoria ya está prometida a Francia, y yo lo deseo de todo corazón, no lo dude. Pero en fin, desde que, con razón o sin ella, los aliados se creen seguros de vencer, por lo que a mí respecta, lógicamente me encantaría esa solución. Pero lo que veo son sobre todo muchas victorias sobre el papel, victorias pírricas con un coste que nadie nos dice, y que los boches ya no se creen seguros de la victoria. Vemos a Alemania tratando de apresurar la paz, a Francia de prolongar la guerra. Esa Francia que es la Francia justa y tiene razón, haciendo oír palabras de justicia, pero también es la dulce Francia, y debería hacer oír palabras de piedad, aunque solo fuera por sus propios hijos, y para que cada primavera las flores que renazcan tengan que alumbrar algo que no sea solo tumbas. Sea sincero, amigo mío. Usted mismo me expuso una teoría sobre las cosas que solo existen gracias a una creación perpetuamente renovada. La creación del mundo no tuvo lugar de una vez por todas. Me decía, ha de tener lugar necesariamente todos los días. Pues bien, si es usted de buena fe, no puede exceptuar a la guerra de esa teoría, por más que nuestro excelente Norpois escriba recurriendo a uno de los accesorios de retórica que le son tan caros como el alba de la victoria y el general invierno. Ahora que Alemania ha querido la guerra, los dados están echados. Lo cierto es que todas las mañanas se declara de nuevo la guerra. Por lo tanto, el que quiere continuarla es tan culpable como el que la empezó. Más acaso, porque ese primero quizá no preveía todos sus horrores. Pero nada nos dice que una guerra tan prolongada, incluso aunque deba tener un resultado victorioso, carezca de peligro. Es difícil hablar de cosas que no tienen precedente y de las repercusiones sobre el organismo de una operación que se intenta por primera vez. Cierto que, por regla general, las novedades que nos alarman terminan pasando muy bien. Los republicanos más prudentes pensaban que poner en práctica la separación de la Iglesia era una locura. Ha pasado como una carta por la posta. Dreyfus fue rehabilitado. Picard fue ministro de la guerra sin que nadie abriera la boca. Y sin embargo, ¿qué no puede temerse de un agotamiento como el de una guerra ininterrumpida durante varios años? ¿Qué harán los hombres cuando vuelvan? ¿Los habrá destrozado o enloquecido la fatiga? Todo esto podría acabar mal, si no para Francia, al menos para el gobierno, y quizá incluso para la forma de gobierno. Usted me hizo leer en otro tiempo el admirable Aimé de Coigny de Maurras. Me sorprendería mucho que algún Aimé de Coigny no estuviese esperando el desarrollo de la guerra que hace la República, lo mismo que en 1812 Aimé de Coigny esperaba de la guerra que hacía el Imperio. Si la actual Aimé existe, ¿se realizarían sus esperanzas? No lo deseo. Volviendo a la guerra misma, ¿fue el emperador Guillermo el primero en empezarla? Lo dudo mucho, y si lo fue, hizo algo distinto de Napoleón, por ejemplo, cosa que personalmente encuentro abominable, pero que no entiendo por qué ha de inspirar tanto horror a los turiferarios de Napoleón, a esas gentes que el día de la declaración de guerra exclamaron como el general Pau: esperaba este día desde hace 40 años, es el día más bello de mi vida. Dios sabe que nadie protestó con más energía que yo cuando se dio en sociedad un espacio desproporcionado a los nacionalistas, a los militares, mientras se acusaba a todo amigo de las artes de ocuparse de cosas funestas para la patria, por ser deletérea toda civilización que no fuese belicosa. Un auténtico hombre de mundo apenas contaba al lado de un general. Una loca estuvo a punto de presentarme a Monsieur Siventon.
Me dirá usted que solo eran las reglas mundanas lo que me esforzaba por mantener, mas pese a su aparente frivolidad, tal vez hubieran impedido muchos excesos. Siempre he honrado a los que defienden la gramática o la lógica. 50 años atrás, 50 años más tarde, nos damos cuenta de que ellos han conjurado los grandes peligros. Ahora bien, nuestros nacionalistas no son los más germanófobos, los más hastelfinistas de los hombres, pero después de 15 años su filosofía ha cambiado por completo. De hecho, incitan desde luego a la continuación de la guerra, pero solo lo hacen para exterminar a una raza belicosa y por amor a la paz, porque una civilización guerrera, aquello que les parecía tan hermoso hace 15 años, ahora les causa horror. No solo reprochan a Prusia haber hecho predominar en su seno el elemento militar, sino que piensan en todo momento que las civilizaciones militares fueron destructoras de cuanto ahora les parece tan precioso. No solo las artes, sino incluso la galantería. Basta que uno de sus críticos se haya vuelto un amigo de la paz. Basta que uno de sus críticos se haya convertido al nacionalismo para que al mismo tiempo se haya vuelto un amigo de la paz. Está convencido de que, en todas las civilizaciones guerreras, la mujer tenía un papel humillante e indigno. Nadie se atreve a replicarle que las damas de los caballeros en la Edad Media y la Beatriz del Dante tal vez estaban colocadas en un trono tan elevado como las heroínas de Monsieur Beck. Uno de estos días espero verme sentado a la mesa junto a un revolucionario ruso o sencillamente junto a uno de nuestros generales que hacen la guerra por horror a la guerra y para castigar a un pueblo por cultivar un ideal que ellos mismos consideraban el único tonificante hace 15 años. Todavía hace unos meses se honraba al infortunado zar porque había reunido la conferencia de la Haya, pero ahora ahora se saluda a la Rusia libre. Se olvida el título que permitía glorificarlo. Así gira la rueda del mundo.